No hay fecha para el nacimiento de Abraxas porque su origen no pertenece al tiempo lineal, sino al pensamiento que busca su propio espejo. El nombre aparece en los márgenes del mundo antiguo, como una chispa que recorre las arenas de Egipto, las bibliotecas de Alejandría y los altares olvidados del sincretismo. Abraxas no es un dios de un pueblo, sino una idea que los pueblos soñaron cuando comprendieron que el universo no puede dividirse sin perder su sentido. Entre los siglos I y III de nuestra era, cuando el Imperio Romano aún contenía la diversidad del espíritu humano en su expansión, surgieron voces disidentes, buscadores de lo oculto, intérpretes de lo invisible. Fueron los gnósticos, herederos del pensamiento helénico, de la mística oriental y de la teología cristiana naciente. Ellos hablaron de Abraxas como de un principio anterior a todos los principios, una divinidad que contenía en sí tanto la luz como la sombra, lo divino y lo demoníaco, el orden y el caos. En sus visiones, Abraxas era la fuerza que sostenía el equilibrio del cosmos, el fuego que arde entre el bien y el mal, el uno que se experimenta a sí mismo en la multiplicidad. El primero en pronunciar su nombre con reverencia filosófica fue Basílides de Alejandría. En su doctrina, el universo estaba formado por jerarquías de emanaciones espirituales, y en la cúspide de todas ellas reinaba Abraxas. Basílides lo llamó el gran poder, el principio supremo, más allá de los dioses menores y de los arcontes que gobiernan el mundo visible. Para él, Abraxas no era ni bueno ni malo, era totalidad, y en esa totalidad se encontraba la raíz de la salvación. Los seguidores de Basílides acuñaron gemas talladas con su nombre y su símbolo, una figura con cuerpo humano, cabeza de gallo y serpientes por piernas. El gallo representaba la aurora, el despertar espiritual, la voz que anuncia el día, las serpientes, la sabiduría terrenal, el poder que se arrastra y conoce el polvo. Juntas formaban la unión de los contrarios, el cielo y la tierra, el espíritu y la materia. En esas piedras mágicas, amuletos de devoción y conocimiento, estaba inscrito el misterio que los siglos intentarían comprender sin lograrlo. Los gnósticos consideraban que el mundo había sido creado por un demiurgo imperfecto, una sombra del verdadero principio. Pero Abraxas estaba por encima de todo demiurgo. Era el fuego que los engendra, el silencio que los contiene. A través de él, el alma podía recordar su origen y atravesar los cielos falsos hacia la luz total. Abraxas era, en cierto modo, la clave que unía la desesperación humana con la infinitud divina. Los padres de la Iglesia vieron en esa doctrina una amenaza mortal. Porque si Abraxas existía, el Dios cristiano dejaba de ser el único bien. Y si el bien y el mal eran expresiones de una misma totalidad, el pecado y la redención perdían su fundamento. Así, la figura de Abraxas fue condenada al silencio, arrojada al abismo de las herejías, junto con el conocimiento secreto de los iniciados. Pero la idea no murió. Las ideas que nacen del vértigo nunca mueren, se transforman. Durante la Edad Media, el nombre de Abraxas resurgió en grimorios y tratados alquímicos. Los magos y los filósofos herméticos lo asociaron con el sol espiritual, con el principio unificador que trasciende las categorías del bien y del mal. En los textos del Corpus Hermeticum, en las visiones de los Rosacruces, en las imágenes ocultas de los alquimistas del Renacimiento, su eco seguía vivo. Los sabios de esa era comprendían, como los gnósticos antiguos, que el universo no puede dividirse sin mutilar su sentido. En su lenguaje simbólico, Abraxas era la coincidencia de los opuestos, el fuego que purifica y destruye, la inteligencia que ilumina y enloquece. El mundo moderno heredó su sombra sin conocer su nombre. Cuando el pensamiento racional desterró a los dioses, lo inconsciente comenzó a hablar en su lugar. Sigmund Freud descubrió las profundidades del deseo reprimido. Carl Jung, su discípulo y hereje, percibió que en esas profundidades aún ardía el mito de Abraxas. En sus 7 sermones a los muertos, escrito en estado visionario, Jung lo invoca como el Dios total, el que está por encima de los dioses, el que contiene la vida y la muerte, el nacimiento y la destrucción. Para Jung, Abraxas era la imagen arquetípica de la totalidad psíquica, el símbolo de la unión de los contrarios, la figura que restituye la integridad perdida del alma moderna. Desde entonces, Abraxas ha seguido reapareciendo como una señal. Poetas,
Filósofos y artistas lo han evocado cuando el pensamiento se ve acorralado por su propia lógica. Hermann Hesse lo convirtió en el centro secreto de Demian, la novela del despertar espiritual moderno. Para Hesse, Abraxas es la fuerza que rompe las máscaras, que empuja al hombre a aceptar su dualidad para volverse completo. En su visión, el dios de los antiguos gnósticos se transforma en el emblema del individuo que se libera de la moral de rebaño y busca la verdad interior, aunque esa verdad sea oscura. Así, lo que comenzó como una creencia marginal en la Alejandría del siglo II se ha convertido en una corriente subterránea que atraviesa toda la historia del pensamiento occidental. Abraxas ha sido dios, demonio, símbolo, arquetipo. Ha vivido en los templos del desierto, en los códices iluminados, en los laboratorios de los alquimistas, en las páginas de los poetas y en las profundidades del inconsciente. Siempre vuelve cuando la humanidad se enfrenta a su propio límite moral, cuando la distinción entre luz y sombra se vuelve insoportable. Porque Abraxas no es solo una figura histórica, es una necesidad del espíritu. Cada vez que el hombre busca la totalidad, lo invoca sin saberlo. Cada vez que intenta reconciliar ciencia y fe, cuerpo y alma, razón y deseo, está pronunciando el nombre de Abraxas. Es el símbolo que resurge cuando los extremos se agotan y la unidad se hace urgente. Por eso, en toda época de crisis, su presencia renace bajo otros rostros. En la alquimia fue el fuego del Atanor. En la psicología, la integración de la sombra. En la física cuántica, la dualidad de la materia y la energía. En la era digital, el flujo que une lo real y lo virtual. Abraxas ha cambiado de lenguaje, pero no de esencia. La historia de Abraxas es la historia de la conciencia humana buscando reconocerse en el espejo de su propio abismo. Desde las gemas gnósticas hasta las redes del siglo XXI, su símbolo permanece. Un recordatorio de que toda creación es ambivalente, de que la luz pura es ciega, de que la oscuridad absoluta es estéril. Abraxas enseña que la vida existe solo en la tensión entre ambas. No hay progreso sin error, ni conocimiento sin vértigo. El equilibrio se alcanza solo al aceptar el desequilibrio como parte de la danza. Por eso, cuando el historiador lo estudia, no puede hacerlo como un arqueólogo del mito, sino como un intérprete del alma. Abraxas no pertenece al pasado, pertenece al ciclo de la mente humana. Resurge cada vez que el mundo necesita recordarse que el bien y el mal no son enemigos, sino cómplices en el drama de la existencia. Su nombre no es una reliquia, sino un espejo, y quien lo pronuncia incluso sin creer invoca la totalidad. Abraxas no murió con los gnósticos, sobrevivió a las hogueras de la ortodoxia, al silencio de los concilios y a los siglos de olvido. Su nombre siguió vibrando en los márgenes, como una corriente subterránea que alimentaba a los pensadores, artistas y herejes que se atrevieron a mirar más allá del dogma. Porque en cada época el espíritu humano ha necesitado un símbolo que le recuerde su doble naturaleza, divina y animal, creadora y destructora. Ese símbolo, con 1000 nombres, siempre ha sido Abraxas. Durante el Renacimiento, cuando Europa despertaba del sueño medieval y redescubría las ciencias, la geometría, los textos herméticos y la libertad del pensamiento, la figura de Abraxas reapareció disfrazada de concepto filosófico. En las logias secretas, en los tratados de Paracelso, en las visiones alquímicas de Jacob Böhme y en los experimentos místicos de Giordano Bruno, la unidad de los contrarios se volvió una idea central. El universo era visto como un organismo vivo, donde la luz y la oscuridad se entrelazaban en una danza eterna. Los alquimistas lo llamaban conjunctio oppositorum, la unión de los opuestos, el matrimonio del sol y la luna, del azufre y el mercurio, del espíritu y la materia. En el fondo de esa doctrina estaba la huella de Abraxas, el dios que reconcilia lo irreconciliable. En los siglos siguientes, esa misma corriente se infiltró en el pensamiento romántico. El romanticismo, con su fascinación por el abismo, el alma y la oscuridad, fue la forma poética de la gnosis en la modernidad. Cuando Goethe escribió Fausto, cuando Blake pintó sus visiones de ángeles y demonios confundidos, cuando Hölderlin cantó a los dioses ausentes, Abraxas respiraba detrás de cada línea. El hombre romántico, dividido entre razón y deseo, entre cielo y tierra, era el heredero del gnóstico antiguo. Buscaba la totalidad perdida.
El siglo XIX vio el regreso explícito de Abraxas en el pensamiento ocultista. El movimiento teosófico, la masonería, el martinismo, el simbolismo francés y las escuelas herméticas redescubrieron los nombres olvidados. El esoterismo moderno lo adoptó como emblema de la energía cósmica, del principio que unifica todas las fuerzas. Para Eliphas Levi, era una cifra de poder, una síntesis de la sabiduría primordial. Para los Rosacruces, un signo del equilibrio universal. En las cartas y grimorios del siglo, el nombre de Abraxas reapareció junto a fórmulas astrológicas y símbolos cabalísticos, como si la vieja Alejandría hubiera resucitado en los sótanos de París y Londres. Pero fue en el siglo XX cuando el símbolo recuperó su verdadera profundidad. En 1916, un psiquiatra suizo, Carl Gustav Jung, lo rescató del olvido y lo volvió palabra viva. Durante un periodo de visiones intensas, lo que él llamaría su confrontación con el inconsciente, Jung escribió un texto secreto, Los 7 sermones a los muertos. Allí, bajo el nombre del sabio gnóstico Basílides, habla de Abraxas como del Dios supremo, el que está por encima de la creación y de la destrucción, del bien y del mal. Abraxas es presentado como la totalidad de la vida, donde cada opuesto se sostiene mutuamente. Jung lo vio no como una divinidad externa, sino como un arquetipo interior, el símbolo de la psique que ha integrado todas sus polaridades. En la psicología analítica, Abraxas se convirtió así en el emblema de la individuación, el proceso por el cual el ser humano se reconcilia con su sombra, acepta sus contradicciones y alcanza la plenitud. Para Jung, negar la oscuridad interior era condenarse a la fragmentación. Solo quien abraza su propia sombra puede ser completo. Así, el mito gnóstico se transformó en ciencia del alma. El antiguo Dios total se volvió el lenguaje de la psicología profunda. A partir de Jung, el nombre de Abraxas comenzó a circular de nuevo entre poetas y pensadores. Hermann Hesse, discípulo espiritual de la gnosis moderna, lo convirtió en la clave secreta de Demian. El joven Sinclair, al descubrir que el mundo no se divide entre santos y pecadores, pronuncia su nombre como una epifanía. Abraxas es el Dios que es luz y sombra a la vez. Abraxas es el mundo, el devenir mismo. El eco de esa revelación se extendió por todo el siglo XX. Abraxas se convirtió en símbolo de la integración interior, del equilibrio entre instinto y razón, espíritu y materia. Los movimientos artísticos de vanguardia, desde el surrealismo hasta el expresionismo, lo reinterpretaron sin mencionarlo. Cada artista que buscó romper los límites del bien estético y del orden racional estaba, sin saberlo, obedeciendo a su impulso. En la segunda mitad del siglo, el símbolo se trasladó a nuevos territorios. Los filósofos existencialistas y los pensadores posmodernos, aunque no usaran su nombre, repitieron su lógica. Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Michel Foucault, todos intuyeron que el ser humano vive en la tensión entre libertad y absurdo, entre construcción y ruina. Ese espacio ambiguo, donde no hay redención absoluta ni condena definitiva, es el dominio de Abraxas, ya no como Dios, sino como estructura del pensamiento, la aceptación del conflicto como esencia de lo real. Y luego llegó la era digital. En ella, Abraxas cambió de rostro una vez más. Su símbolo ya no es la piedra grabada, ni el texto secreto, ni el arquetipo psicológico. Ahora habita en la red, en la simultaneidad de los datos, en la fusión entre inteligencia humana y artificial, en la oscilación entre lo virtual y lo real. El universo digital es gnóstico por naturaleza, un mundo de emanaciones, de realidades superpuestas, de arcontes invisibles, los algoritmos, que gobiernan la percepción. El ser humano, conectado y fragmentado, busca su unidad perdida entre pantallas y códigos. Y en ese intento, una vez más, Abraxas despierta. El espíritu de nuestro tiempo lo manifiesta en la tecnología que crea y destruye, en la ciencia que ilumina y amenaza, en la ética que oscila entre utopía y nihilismo. El viejo dios gnóstico ha encontrado su nuevo templo en la conciencia colectiva. Ya no es necesario creer en él. Basta con vivir en el mundo actual para sentir su presencia. En cada innovación que promete salvación y engendra dependencia, en cada red que une y a la vez aísla, vibra el mismo principio, la unidad de los contrarios. Abraxas es la verdad detrás del espejo tecnológico.
La luz de las pantallas y la oscuridad de los datos son sus dos alas. El algoritmo y el alma son sus nuevas serpientes. Y el hombre, una vez más, es su mediador inconsciente, creador de una realidad que lo contiene y lo supera. En el siglo XXI, cuando el ser humano comienza a difuminar la frontera entre lo orgánico y lo digital, el mito de Abraxas adquiere una nueva vigencia. El desafío ya no es creer, sino comprender que toda creación humana, desde los dioses hasta las inteligencias artificiales, es un reflejo del mismo principio que los gnósticos descubrieron hace 2000 años, que el universo no tiene lados, sino totalidad, que la dualidad no es una maldición, sino el motor del ser, que cada era repite, con otro lenguaje, la misma invocación al Dios que es ambos y ninguno. Así, el hilo de Abraxas recorre la historia como una espiral, desde las piedras mágicas del desierto hasta los circuitos de silicio, desde el fuego del altar hasta el pulso eléctrico del presente, desde el grito del profeta hasta el código del programador. El símbolo se transforma, pero su verdad permanece. Porque la historia de Abraxas no es la historia de un Dios olvidado, sino la historia de la conciencia humana buscándose a sí misma en cada época, bajo nombres distintos, con miedo y con asombro, repitiendo, sin saberlo, el antiguo acto de adoración: mirar al abismo y reconocer que el abismo también mira. Todo símbolo que sobrevive al tiempo deja de ser religión y se convierte en estructura del pensamiento. Abraxas ha alcanzado esa categoría. Ya no pertenece a los gnósticos, ni a los alquimistas, ni siquiera a los psicólogos o poetas que lo revivieron. Pertenece al movimiento profundo de la mente humana que busca comprender su propio origen. Y toda vez que el pensamiento intenta explicar la totalidad del ser, invoca su nombre sin saberlo. Abraxas representa la memoria de lo indivisible. Su figura recuerda al ser humano que el universo no se construye sobre oposiciones eternas, sino sobre equilibrios dinámicos. Durante milenios, las culturas levantaron sus sistemas morales sobre una frontera rígida entre el bien y el mal, pero esa frontera ha comenzado a desmoronarse ante la complejidad de la era contemporánea. La ciencia ha disuelto las antiguas certezas. La tecnología ha desmantelado la diferencia entre lo natural y lo artificial. La psicología ha mostrado que el alma humana no es unidad, sino multiplicidad. Y en ese panorama de fragmentación, Abraxas reaparece como una figura de reconciliación. No una reconciliación sentimental o religiosa, sino ontológica. Él no promete paz, promete comprensión. El sentido del mito no es consolar, sino iluminar el mecanismo por el cual el mundo se crea y se destruye a sí mismo. Abraxas no es el dios del descanso, sino el dios del movimiento eterno. Por eso, su historia es también la historia del pensamiento dialéctico, del conflicto que genera conciencia, de la tensión que produce sentido. En ese sentido, es el emblema secreto de la modernidad, la aceptación de que el orden nace del caos, la claridad de la sombra, la ética del equilibrio. En la cultura contemporánea, Abraxas actúa de forma invisible pero constante. Su principio está en la física, donde la materia y la energía se revelan como aspectos de una misma realidad. Está en la biología, donde la vida se comprende como un proceso de mutación, destrucción y renovación perpetua. Está en la sociología, donde el conflicto se entiende no como anomalía, sino como motor de cambio. Y está, sobre todo, en la conciencia individual, que ya no puede sostener la ilusión de la pureza moral. El siglo XXI es, sin saberlo, un siglo abraxiano. Su lenguaje es la paradoja, progreso y colapso, conexión y soledad, abundancia y vacío. Vivimos rodeados de información, pero ansiosos de sentido. Creamos tecnologías que nos acercan y nos separan al mismo tiempo. El mundo se ha vuelto un espejo multiplicado, y cada reflejo repite la misma pregunta: ¿puede el ser humano sostener la totalidad de lo que ha creado sin destruirse? Abraxas responde con su silencio, porque su enseñanza no es moral, sino estructural. La totalidad no se juzga, se acepta. El universo no necesita redención, sino conciencia. Y esa conciencia solo puede nacer cuando el ser humano asume que él mismo es el campo de batalla de las fuerzas que adora y teme. El bien y el mal no son potencias externas, sino polaridades internas. El verdadero templo de Abraxas
no está en los cielos ni en los algoritmos, sino en el corazón que se atreve a contener ambos sin negar ninguno. A lo largo de la historia, la humanidad ha oscilado entre el deseo de pureza y la atracción por el abismo. Ambos extremos son necesarios. Cuando domina la pureza, el mundo se vuelve intolerante. Cuando domina el abismo, se vuelve nihilista. El equilibrio, el punto donde ambos respiran juntos, es raro y sagrado. Ese punto es Abraxas. El arte contemporáneo lo intuye en su propio lenguaje. La mezcla de lo sublime y lo grotesco, la simultaneidad de lo espiritual y lo trivial, el cruce de culturas y estéticas opuestas, todo obedece a su lógica. En el cine, en la música, en la literatura, en los discursos híbridos que rompen géneros y categorías, se percibe el pulso de Abraxas. El creador moderno ya no distingue entre lo alto y lo bajo, entre lo sagrado y lo profano, los funde. Porque la creatividad, como la divinidad, nace de la tensión entre contrarios. También la ciencia se ha vuelto su heraldo. El descubrimiento de la dualidad onda-partícula, el principio de incertidumbre, la entropía como condición de la vida. Cada uno de estos hallazgos repite el viejo mensaje gnóstico de que el universo no obedece a una moral, sino a una paradoja. La materia es energía condensada, la estabilidad es ilusión, la muerte es transformación. Abraxas, bajo la máscara del método, sigue pronunciando su doctrina: todo está hecho de opuestos que se necesitan. En el terreno espiritual, su retorno es más explícito. El siglo XXI presencia una búsqueda de integración, religiones que dialogan con la ciencia, filosofías que mezclan mística oriental y neurociencia, movimientos que buscan unir razón y trascendencia. Es el eco del antiguo conocimiento, la gnosis que regresa bajo formas laicas. La figura de Abraxas, aunque rara vez nombrada, es su centro simbólico. Es el punto medio entre el ateísmo y el dogma, entre la devoción y la lucidez. El Dios total vuelve como metáfora de la madurez espiritual, la capacidad de mirar la sombra sin miedo y la luz sin idolatría. En la historia del pensamiento, los mitos nunca desaparecen, se transforman en conceptos. Abraxas, que fue divinidad y herejía, se ha convertido en estructura. Hoy lo llamamos complejidad, ambigüedad, paradoja, totalidad, red. Pero debajo de esas palabras late la misma conciencia. El ser humano del futuro, si logra sobrevivir a su propia creación, comprenderá que no puede dominar el universo sin comprenderse a sí mismo como parte de él. Esa comprensión será su nueva gnosis. El porvenir de Abraxas no está en templos ni en sectas, sino en el pensamiento que acepte la contradicción como esencia del ser. La mente que comprenda que la claridad absoluta es imposible y que la oscuridad total es estéril. La ética del futuro será una ética de la integración, donde el bien no sea negación del mal, sino su transformación consciente. Entonces, la humanidad dejará de buscar dioses exteriores y comenzará a reconocer su propio poder creador y destructor. Ese será el verdadero culto a Abraxas. El culto a la totalidad viva. Así concluye su historia, que no tiene fin. Desde las arenas de Alejandría hasta las redes digitales del siglo XXI, su nombre ha atravesado religiones, filosofías y culturas. Ha sido demonio, Dios, idea, metáfora, arquetipo, advertencia. Y en cada una de sus metamorfosis, ha recordado al hombre lo mismo: que no hay redención sin sombra, que no hay sabiduría sin vértigo, que el universo no es un templo de pureza, sino un río de contrarios que fluyen en una sola corriente. Abraxas es esa corriente, el rostro del tiempo que se contempla, el Dios que no pide fe, sino conciencia, el nombre que vuelve cuando las verdades se rompen. Y mientras exista pensamiento, mientras el ser humano siga preguntando por el sentido, Abraxas seguirá allí, invisible, vibrante, mirando desde la intersección donde todo se une.